Tardes a todos. Vamos a continuar en esta clase con la problemática de las fuentes. Si recuerdan, la clase pasada estuvimos hablando sobre las metodologías que la antropología histórica va a ir tomando de la historia, de la antropología, y que va a ir haciendo un mix. Obviamente que no podemos como desdoblar método y fuente, obviamente esta es una arbitrariedad para poder abordarlo. Si recuerdan, entre esa diversidad de métodos, hablamos del método etnográfico, que es como el método de la antropología por excelencia, el heurístico hermenéutico, que vendría a ser el método, digamos, por excelencia de la historia, ¿no? El trabajo con la fuente documental escrita en una mirada quizás bastante conservadora y positivista. Y cómo de a poco, ¿no? Y con el andar del tiempo, tanto los antropólogos como los propios historiadores van a ir utilizando diferentes estrategias que van a tener que ver con lo teórico también, para ir acercando estos métodos y la propuesta está tan interesante entre Nacuzzi, Riquet y otros investigadores de hacer esta etnografía del pasado sobre las fuentes documentales, ¿no? Entender que el trabajo de campo del etnógrafo ya no va a ser el trabajo en la comunidad, sino que va a ser el propio documento, la comunidad dentro de ese documento y cómo abordar el conocimiento de esa comunidad dentro de ese documento, sabiendo que hay que cómo separar la paja del trigo, que es algo que los historiadores también hacemos, pero hacerlo desde la pregunta antropológica, ¿no? Como plantea Spot y como plantean otros autores. Cada vez que corro la diapositiva digo... Bien, aquí en las fuentes documentales, tanto para los historiadores como para los arqueólogos, en la parte de ambiente, vimos cómo en general se definen estas fuentes en primarias y secundarias, que es lo que las hace primarias, es el tema de ser fuentes que proceden de la época de estudio que el historiador, el antropólogo, el etnohistoriador, el arqueólogo está abordando, y como las fuentes secundarias en realidad están construidas o constituidas por los abordajes que los propios investigadores construyen, ¿no? Es lo que los historiadores dicen de. Y en cuanto a los tipos de fuentes, bueno, tenemos diferentes tipos de acuerdo a al soporte sobre el cual están construidas, fuentes escritas, fuentes gráficas, materiales, audiovisuales, orales. El tema de las audiovisuales u orales nos interesan mucho en la antropología histórica. Recuerden que por el abanico, digamos, por la franja, no por el abanico, por la franja temporal que la antropología histórica puede abarcar, a diferencia de la etnohistoria, la disponibilidad de las fuentes orales o de las fuentes audiovisuales es muy interesante porque le da solidez, fortalece, enriquece el conocimiento, digamos, y las conclusiones a las que se puede arribar a partir de las investigaciones. Y supone también todo un desafío metodológico la construcción de la fuente oral, como lo supone para la historia oral, que lo van a ver con la profesora Zorrilla, y que ya lo han visto con la profesora Zorrilla, que seguramente continuarán este jueves, sobre la problemática del tema de la historia oral, o la historia reciente, como también se aborda, ¿no? Se habla. Hemos visto... cuando hablábamos de la metodología, sobre la importancia de los contextos de producción de las fuentes. Que yo les decía, puede parecerles obvio a esta altura, digamos, de su formación, que es obvio que hay que ocuparse, digamos, de dónde proviene la fuente. Tenés que hacer, digamos, como ese trabajo hermenéutico de
quién es el autor, de dónde viene, por qué escribe lo que escribe, qué intereses persigue, a quién le escribe, quiénes aparecen, digamos, en lo que escribe, quiénes son los actores, quiénes son los protagonistas, qué necesidades pretende cubrir con lo que escribe. Yo les digo esto porque, bueno, cada vez que pienso por ahí en una fuente, me sale más la etnohistoriadora, y bueno, pienso en las fuentes coloniales, pero pienso en el siglo XIX, por ejemplo. Para correrme de lo colonial, estoy pensando en el diario El Constitucional de Mendoza. Cuando leía, qué sé yo, las editoriales del diario después del terremoto de 1861. Bueno, tenés que estar con todas las antenas prendidas. Una cosa era leer el diario Los Andes, otra cosa que surgió en 1882, otra cosa era leer La Vanguardia socialista, otra cosa era leer la prensa. Bueno, era diferente, digamos, ¿no? Entonces vos tenés que estar como investigador con todas las antenas prendidas, de a qué intereses están respondiendo, a quiénes están dirigiendo lo que están diciendo, entonces desde dónde están construyendo la narrativa. Digo, todo este trabajo no es un trabajo menor, y es un trabajo que lleva mucho tiempo, chicos, porque es como decir, antes de arrancar a leer la fuente, tengo que saber de dónde viene la fuente que voy a consultar, que es lo que decía Heródoto, la veracidad de mi fuente, yo la tengo que demostrar, porque parte de la veracidad o la verosimilitud de lo que yo voy a afirmar tiene que ver con haber hecho este trabajo previo sobre la fuente. Y a veces es muy dificultoso. No me acuerdo si se los conté en la clase pasada con el plano de 1846, no. Les conté cómo encontré el plano, pero no les conté el trabajo que tuve que hacer sobre ese plano. O sea, yo maravillada, yo lloraba sobre el plano, digo, se va a correr la acuarela del plano, qué sé yo, bueno, hice todo el trabajo que había que hacer, le saqué fotos, bueno, todo, después pedí autorización, me dejaron escanearlo, le pedí al Museo Mitre que hicieran un microfilm en ese momento para que no fuera manipulado el plano. Obviamente no podía estar doblado ahí como si fuera una servilleta, eso había que abrirlo, había que hacer el tratamiento contra la humedad, contra los hongos, porque había que preservarlo. Y sobre todo, ¿saben de quién hay que preservarlo? De los investigadores hay que preservarlo, de la manipulación que nosotros hacemos. Con la grasitud de nuestras manos, los ácaros que tenemos en las uñas, ¿sí? No son los papeles los que nos contaminan solamente, nosotros también contaminamos los papeles. Bueno. Y toda esta logística, digamos, y todavía no había empezado yo a investigar más el plano, digamos, que había que hacer, imagínense, había que medirlo, el plano estaba hecho en varas cuadradas, yo no sabía qué es lo que era eso, qué es lo que eran varas cuadradas, había que convertirlo, por mínimo había que convertirlo en hectáreas, como para que yo pudiera entender qué superficie estaba viendo de la ciudad, de lo que hoy sería el área metropolitana de Mendoza, bueno. Y este contexto de producción, yo les digo, el plano para poder entender lo que yo estaba viendo, me llevó un año. Un año, chicos. Mientras tanto yo estaba leyendo, leía. Pero dedicaba, les diría que los 5 días de la semana, unas 2, 3 horitas, me juntaba con una amiga mía, ingeniera civil, que me dedicaba y me lo hizo gratis, porque es una gran amiga mía, que ahora está con COVID. Eh, por cierto, me acordé que hoy no le mandé el mensajito temprano a la mañana, y su esposo también, y su nena también. Ella me ayudaba me lo metió en AutoCAD y me ayudó a que lo pudiéramos leer, primero que pudiéramos medir, porque no sabemos de lo que estábamos hablando. Entonces yo le decía, bueno, yo necesito que vos me digas cada porción del mapa y me diga cuántas varas cuadradas transformarme en hectáreas. Primero entonces tuvimos que buscar qué es lo que era una vara cuadrada. Cuando me enteré que era una vara, bueno, entonces le hicimos el cuadrado de la vara. De ahí hicimos toda la conversión a hectáreas. Entonces, bueno, primero decime, ¿cuántas hectáreas hay de moras? ¿Cuántas hectáreas hay de olivos? ¿Cuántas hectáreas hay de uva, de viñas? Bueno, ahí más o menos pude tener un panorama de lo que era la superficie productiva del área metropolitana, que no era un dato menor, era un datazo el que yo iba a construir. Pero el tiempo que me llevó, y si no hubiese tenido una ingeniera, yo no lo hubiese podido hacer nunca en la vida.
hubiese tenido que contratar a alguien, lo cual suponía una erogación de dinero importante y de tiempo, porque era contratar a alguien, pagarle, y el tiempo que necesitara esa persona con un montón de insumos que no tenía esa persona y que me necesitaba a mí, había que buscarlo de las varas cuadradas y todo eso para poder medir. Digo, miren el contexto, miren la importancia del contexto de producción de la fuente. Por eso digo, no es un título más en la diapositiva, es todo esto que les estoy contando. Se los cuento con el plano y vale para todo. Digo, vale si yo me tengo que sentar a hacerle una entrevista a De la Rúa y la crisis del 2001. Y lo construyo y lo valido a él como fuente oral para la crisis del 2001. O hacerle una entrevista a Menem. Y lo valido en la entrevista con mi estrategia metodológica de la entrevista y lo valido como una fuente oral, como una de las tantas fuentes que necesitaría construir para hacer un estudio sobre la crisis del 2001. Y la crisis del 2001, supónganse como tantas investigaciones que hay a través de su protagonista, si consideran que De la Rúa fue uno de los protagonistas. O la crisis del 2001 a través de los protagonistas políticos, o si quieren, y miren la importancia teórica de las cosas, la crisis del 2001 a través de sus responsables políticos. Es lo mismo decir una cosa que otra. Y ya voy tomando decisiones que son teóricas sobre la problemática de estudio. La importancia de cómo yo voy validando y construyendo esa fuente. Les digo lo del plano de 1846. Me voy a otra fuente, como para que entiendan lo que son los contextos de producción de la fuente. Me acuerdo que les dije lo del acta de los caciques comarcanos, pero a ver, vámonos a una fuente del siglo XX, como, bueno, puede ser la de la Rúa. Allí ustedes en la bibliografía van a leer un trabajo sobre el tema de la dictadura y la disolución de la Universidad Provincial de Mar del Plata hasta que se crea postdictadura la Universidad Nacional de Mar del Plata y toda la problemática de la carrera de antropología. No es casual que las carreras de antropología en particular durante la dictadura hayan sido cerradas. De hecho fue cerrada acá, en Mendoza, y nunca más abierta, ni aún con los años de democracia que llevamos. Problemática que hay que estudiar también, hacia el interior incluso de nuestras propias universidades. Y digo universidades en plural porque digo la nuestra, pública, y las privadas también. Las confesionales, como la Universidad Católica, y las laicas, como puede ser la Universidad de Mendoza o la Universidad de Concagua. Digo, es un tema que hay que estudiar, me parece que hay que estudiar. Les quería poner la problemática, el ejemplo del contexto de producción de una fuente. Por ejemplo, pensemos en una fuente material, vamos, con los arqueólogos. El tema de la materialidad de una fuente, les voy a poner un ejemplo de un molino, que es parte de mi tesis doctoral. El molino de Reynó, que está en la calle San Martín de Luján, cerquita de la farmacia Paso, Juan José Paso 2, sobre la calle San Martín. No me acuerdo la numeración, no les quiero decir una cosa por otra, pero si ustedes van por la calle San Martín hacia Luján, sobre la vereda oeste, lo van a encontrar. Van a ver el molino no hay forma que pase desapercibido porque imagínense que es un gigante de barro, así hice una publicación yo, les puse gigantes de barro porque eran gigantes de barro en una ciudad de casas bajitas, ¿no? Pintadas a la cal. Los molinos eran edificios de 3 pisos, porque esos eran los pisos que se necesitaban para que el trigo subiera a través de las tolvas, se produjera la molienda y por decantación en diferentes niveles de zarandeo llegara finalmente, de acuerdo al nivel de molienda que tuvieras, diferentes tipos de harina. Lo que hoy sería harina, qué sé yo, 2.0, 3.0, nunca fue 4.0.
La problemática, digamos, es interesante, digamos, como ese molino que dejó de ser utilizado en la década del 70, o sea, en 1970, bastante reciente, era un molino subsidiario de Molino de Río de la Plata, que Molino de Río de la Plata funcionaba donde hoy es el Jumbo, y ¿saben qué? Producían alimentos para cerdos, para toda la industria porcina, basada más bien en el maíz, y este era un molino subsidiario del Molino de Río de la Plata, como en realidad adosado al molino en una estructura arquitectónica nueva, antisísmica y moderna, funciona Veterinaria El Molino, que es de uno de los hijos del dueño del molino. En el proceso de construcción de la materialidad, no es que el molino fue refuncionalizado, lo que les quiero decir es cómo en la materialidad que ustedes hoy tienen del molino tienen que tener en cuenta que ese molino, si bien no fue refuncionalizado, es entendido hoy en una espacialidad y en un paisaje diferente. Incluso para poder hacer un estudio de conservación del molino, hubo que hacer un planteo al dueño del molino, que después no prosperó, obviamente por problemas de subsidio, de dinero, como todo, casi todo en este país. Nunca hay plata, pues se la llevan, se la roban. Que la veterinaria no podía estar ahí, porque la veterinaria está adosada a la pared oeste, la pared que da al canal, casi que Guaymallén, y esa pared estaba en esta posición. A esa pared había que ponerle unos angulares para que no se cayera. En un terremoto esa pared se iba a caer, y se iba a caer sobre la veterinaria. O sea que obviamente la veterinaria era una construcción trucha, porque ningún arquitecto pudo haber autorizado en su sano juicio la construcción de esa veterinaria en esa condición. O sea, que la espalda de la veterinaria fuera una pared que estaba así, no, en ningún cabeza sana podía ser. Bueno, esas condiciones, digamos, de esa materialidad había que tenerlas en cuenta. La cámara de carga del viejo molino estaba tapada, hubo que destaparla para poder estudiarla, para poder analizarla. El dueño del molino no recordaba cuándo había sido construida, bueno, hubo que hacer todo un estudio de cuándo en realidad los molinos empiezan a construir cámaras de carga para poder abastecerse de un caudal más o menos estable para que el molino funcionara a las 24 horas, y que ese caudal estable al principio era simplemente hidráulico, y eventualmente empezaron a comprar turbinas en Austria, en Hungría, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, y esas turbinas generan una fuerza hidroeléctrica que les da incluso luz al interior del molino, y hacen que ese trabajo de 24 horas pueda ser sostenido porque tienen un caudal permanente de agua en esa cámara de carga. O sea, si el flujo del caudal se hace inestable en la sequía, no importa, esa cámara de carga hace que permanentemente haya agua en la sequía para mover las piedras y garantizar la molienda. Entonces, digo, todo ese contexto para poder hacer el abordaje de la materialidad y hacer la excavación y hacer todos los estudios que hay que hacer desde la materialidad. ¿Está claro? Bien, y ya llevo 18 minutos y vamos por la segunda diapo, como siempre. A esta profe necesita la presencialidad, obviamente esta virtualidad no le va, o si no, voy a tener que partir el Power en dos. Bueno, les decía el contexto de producción por un lado y el contexto de lecturas, obviamente. Que en cualquier proyecto de investigación, como el que tienen que hacer de tarea para esta unidad, supone como los antecedentes, ¿no? El análisis de qué se sabe hasta el momento en el cual yo me pongo a estudiar, yo me pongo a hacer una propuesta para nueva, original, sobre este tema, ¿no? ¿Qué se sabe hasta este momento? ¿No? La historiografía, que es la lectura de las fuentes. ¿Qué es lo que se ha dicho hasta este momento o cómo se han ido leyendo y releyendo las fuentes por otros investigadores?
¿Cómo se construye la fuente? Este es todo un tema que ya se los planteé, el debate que existe entre la antropología y la historia sobre la construcción de la fuente en esa etnografía del presente, ¿no? ¿Cómo construyo yo la fuente oral? ¿Cómo la construyo yo como antropólogo? ¿Cómo la construyen los historiadores? No lo hacen de la misma manera porque tienen obviamente intereses diferentes y tienen estrategias diferentes para abordar a esa fuente. Porque la entrevista, el ejercicio, digamos, de la entrevista, es un ejercicio que tienen más los sociólogos y los antropólogos, a lo mejor que los propios historiadores, y es una técnica y es una habilidad que nosotros, sobre todo los historiadores que hacen historia reciente, están incorporando obviamente a sus prácticas, y lo están haciendo obviamente muy bien. Bueno, la crítica heurística y hermenéutica, de la que hemos hablado siempre y que por supuesto más los historiadores tienen como más entrenada y que tiene que ver con esos contextos, ¿no?, que les planteaba acá, estos contextos de producción. Y esta etnografía del pasado que hablábamos en la clase pasada, esta importancia de que mi trabajo de campo lo hago sobre la comunidad que está dentro de ese archivo documental que yo como etnógrafo quiero abordar, ¿no? Y todo el trabajo que tengo que hacer para conocer mi comunidad y mi campo está allá dentro de esos documentos, ¿no?, de ese archivo. Bueno, esto un poco para que les quede gráficamente claro en la cabeza cómo son esas fuentes documentales, qué tipología, según la cronología. Para este lado del mundo, digamos, ¿no? Diría que podríamos aplicarlo también para África y perfectamente para el sudeste asiático. No sería así, obviamente, para Europa ni para el lejano oriente. No para China, ni para Japón, podría valer para la India. Para el resto del sudeste asiático, y podría valer para Canadá y Estados Unidos. Sí. Bien, entonces fuentes coloniales, fuentes del siglo XIX, escritas gráficas, cartográficas. Miren que les separé lo cartográfico a propósito, porque el tema de la cartografía va a tener un valor especial, sobre todo en el caso de América Latina. Por eso se la separé digamos, como una fuente particular. Podría ser obviamente una fuente gráfica, digamos, ¿no? Como podría tener el valor de una imagen. Pero en el caso de América Latina, la cartografía en realidad tiene como es más potente, digamos, tiene más información, es más rica. Miren el ejemplo que les contaba yo a ustedes del plano de 1846 de Mendoza. Que me estoy acordando que mandarle el PDF al compañero que me lo pidió. Ahora me estoy acordando. Bien, obviamente la materialidad es como las fuentes escritas, son los elementos que atraviesan la tipología y bueno, y se van agregando los distintos tipos de fuentes. Acá les puse no sabía si estaba grabando, por eso me quedé como colgada. Aquí les puse un ejemplo, que también lo van a tener en la bibliografía, simplemente de cómo hacer el abordaje de una fuente específica colonial y cómo hacer el abordaje de una fuente oral contemporánea. Es interesante esta porque les permite, sobre todo, bueno, para los arqueólogos, esta la hice, no se me enojen los historiadores, pensando en los arqueólogos, incorporar el tema, varios conceptos, varios núcleos conceptuales. El tema del paisaje, que es un tema que en la arqueología
tiene como un particular vigor en los últimos años. La idea de territorio como espacio geográfico, pero también la noción étnica que tienen los espacios geográficos en esos territorios, que nosotros lo hemos abordado en un ambiente como la idea de las áreas culturales, sino no es un territorio, no es un espacio geográfico, sino son áreas culturales, ¿no? Son el espacio como un constructo cultural, ¿no? Determinadas sociedades con estrategias específicas que hacen el, digamos, uso de los recursos a partir de determinadas matrices que resuelven y satisfacen sus necesidades primarias y secundarias, y en este proceso de interacción ellos modifican, las sociedades modifican el ambiente y el ambiente los modifica a ellos, ¿no? Que es básicamente los principios de la ecología cultural. Entonces, el paisaje se convierte así en una interpretación y uso del territorio que hacen los grupos sociales. El tema es cómo lo lees vos como investigador a la relación que esas sociedades tienen con el paisaje cuando, porque este caso en particular, este estudio de caso, está hecho sobre comunidades nómades del norte de la Patagonia y la Pampa, donde no tenés registros escritos. Donde el registro escrito que tenés, por ejemplo, es el de expediciones militares o algún registro hispano-criollo de la época de Rosas, por ejemplo, las expediciones militares que se hacían, ¿no? Sobre los avances, sobre los malones, de los cuales tenemos algunos registros, ¿no? Y la mirada blanca hispano-criolla sobre esos indígenas. O sobre esos pueblos. Y no tenemos fuentes escritas por ellos mismos, cosa que no nos pasa etnohistóricamente hablando con el caso de los aztecas, por ejemplo, ¿no? Donde sí tenemos fuentes que en primera persona, digamos, ¿no? Ellos hablando de ellos mismos, que sabemos a su vez también que hay que filtrar allí, ¿no? Bien, los tipos de fuentes para estudiar esos paisajes, las expediciones, los viajes de reconocimiento, los diarios de viaje, que parece que son más bien fuentes etnohistóricas, pero no, también valen, por ejemplo, para estas sociedades que tenemos del siglo XIX. Incluso les diría que podríamos perfectamente, tendríamos que tenerlas en cuenta si quisiéramos estudiar una comunidad wichí, una comunidad toba actual, una comunidad guaraní, tupi guaraní o tupinambá, imagínense, por ejemplo, en el sudeste o suroeste de Brasil, por ejemplo. No hablo del Amazonas, que es otra realidad. Bueno, el conocimiento siempre es fragmentario y subjetivo, eso lo sabemos. Lo que incorporan estos autores en este estudio de caso en particular es la idea de nodo territorial. Este es un concepto interesante, por lo menos sirve bastante para Patagonia, pero yo lo incorporé porque me parece que puede servirles para estudiar, digamos, otros espacios físicos y culturales. La idea de que existen estos núcleos o nodos, como ellos hablan, en donde diferentes etnias interactúan, resuelven, tienen actividades comerciales, se encuentran, hay un flujo, digamos, de información que circula por allí, y después, bueno, cada uno ocupa diferentes espacios, ¿no? Pero hay un nodo ahí que es muy importante tener en cuenta, porque aquí se producen fenómenos culturales muy específicos y que hay que tenerlos en cuenta, tanto para la sociedad hispano-criolla como para la sociedad originaria que uno está estudiando, ¿no? Esto es como muy importante. Y bueno, lo importante de tener en cuenta que lo que uno siempre está haciendo cuando lee una fuente histórica es tener en cuenta que existe una multiplicidad de actores presentes en las fuentes, a veces visibles y a veces invisibles, y uno como investigador siempre tiene que tener en cuenta que existen actores que no están visibles y que uno los tiene que visibilizar, ¿no?
tienen que saltar a la palestra a partir de la voz que uno puede ponerles, ¿no? A partir de las preguntas que uno hace, a partir de la contrastación con otras fuentes, a partir de la calibración con otras fuentes. Bueno, el desafío de la construcción oral de la fuente, ¿no? El investigador investigado. Esto es muy interesante porque el planteo que se hace acá es con el tema de la Universidad de Mar del Plata. Entonces, bueno, plantea allí el autor que en muchos casos se sintió interpelado por los propios investigados, digamos, por los propios entrevistados, que eran viejos militantes o ex militantes, y como muchas veces en realidad se sintió más entrevistado que entrevistador, y bueno, yo por ahí se los pongo, ¿no? El desafío de la etnografía del presente y el tema de lo bien parado que tiene que estar uno como investigador y lo claro que tiene que tener los objetivos y también lo suficientemente permeable que tiene que ser uno a que esos objetivos giren, a que viren, a que cambien, ¿no? Por supuesto, no andar como bolas y manija, ¿no? En tu investigación, pero sí ser lo suficiente permeable como para que la información que vos vas recibiendo, bueno, va a ir como dándole como un rumbo a tu investigación y que vos puedas ir como viendo ese rumbo, ¿no? Y ir ajustando, ir como siendo lo suficientemente abierto y permeable para que ese fenómeno se produzca. El tema de las limitaciones del archivo me interesa que lo veamos porque el archivo puede ser un gran enemigo y en realidad uno lo necesita. Y puede ser un gran enemigo por muchas razones. Porque esté desordenado, porque el archivista no te deje a vos acceder a la información y vea en vos un enemigo que lo invade, que lo molesta, que le hace preguntas, que no le importa dónde están los archivos. Eh, y es importante que lo sepamos eso como investigadores. Y eventualmente, bueno, puede darse que encuentres un archivo y un archivista, un empleado de un archivo, que se convierte en un gran aliado. Y que de golpe vos le vas diciendo al archivista, che, pero es que en realidad yo estoy buscando, me interesaría saber si existe información sobre, y de golpe cae ese enorme aliado, ese archivista, y te dice, mira, ¿no será esto? Y te tira una caja y es la caja de Pandora. Es todo lo que vos habías pedido al universo, todas las energías están concentradas en esa caja. Entonces, todo toda esa logística que ustedes me dirán, profe, pero chicos, se da. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Porque te lleva un buen tiempo establecer una lógica de relación, de buen día, de cómo está, bueno, hoy me interesaría saber si puedo acceder. No, eso no está, eso está en inventario, no, eso no está disponible, no, consulte primero el índice y te largan parado y te dicen y no accede a los documentos, ¿me entendés? Entonces, eso es importante como que ustedes lo tengan en cuenta. Esto de las narrativas, se los dije al principio, el tema de las narrativas del entrevistado y el entrevistador, esto es súper importante. Porque, así que me hice un agua con limón. ¿Vieron que estaba mal de la panza el otro día? Sí, pésimo la panza. Estoy tomando una medicación que me parece que es eso. Tengo el limón. Esto de las narrativas del entrevistado y el entrevistador es súper importante porque en realidad a ver, todos sabemos que estamos nuestras subjetividades atravesadas por múltiples variables y factores, que son internos, que son externos. Eh, entonces, la construcción de esas narrativas, de mi entrevistado y mi propia narrativa como investigador, porque no es mi único entrevistado, no es mi único dato ni mi información, no es lo único que leo, no es la única forma en la cual yo voy construyendo y reconstruyendo y me van rumiando los datos y la información en la cabeza, va a decantar en una nueva narrativa original
y que solo yo puedo construir. Y esa, digamos, originalidad, esa particularidad, la diferencia entre cualquier otra narrativa y la nuestra, la narrativa científica, es que yo la puedo sostener, la puedo documentar, obviamente que la puedo respaldar, es sólida. Además está decirles a ustedes, digo, saben que esas son las características del conocimiento científico. Lo que quiero marcarles en el tema de la construcción de la narrativa, sobre todo en el tema del tema de la etnografía del presente, es que mientras mayor disponibilidad de fuentes tengo y tengo el desafío de la construcción oral de mi fuente, mayor cuidado tengo que tener en el ejercicio de la construcción narrativa de mi relato, ¿no? Como investigador. Lo dicen los investigadores todo el tiempo. Ahí yo lo van a ver al final de la bibliografía. Yo les puse solamente 4 autores para no atiborrarlos, porque sé que tienen que hacer un proyecto, el boceto de un proyecto de investigación, pero van a ver que hay más bibliografía disponible y muy interesante, incluso la van a tener ahí disponible. Pero este es un tema como súper interesante y está como siendo muy estudiado, ¿no? Como la construcción de las narrativas, tanto de antropólogos como de historiadores, en la antropología histórica. Bueno, aquí les dejé la mirada de las historias complejas a partir de estas narrativas y bueno, los archivos y las fuentes. Este es un libro, el de Jensen, un libro completo que van a ver diferentes fuentes y diferentes problemáticas, las fuentes institucionales, para hacer historia política, para hacer historia sindical, para hacer historia de partidos políticos. Bueno, van a ver, de ahí tomé el tema de los paisajes coloniales, pero ahí van a tener múltiples estudios de caso. Les puse el libro completo para que ustedes elijan si quieren, cuando hagan la propuesta de investigación. Ahí tienen un montón para elegir. Digamos, yo simplemente les pongo el estudio de caso y les puse el de los paisajes coloniales como para que puedan tener esta mirada de lo colonial y de lo contemporáneo y trabajar esta mirada siempre amplia que la antropología histórica nos da. Bueno, espero haber sido clara, disponible, no digo 24/7, pero bueno, para lo que me necesitan. Les mando un gran cariño y cuídense mucho.